Muchos misioneros evangelistas. Hasta que un día alguien le molestó eso y comenzó a haber una batalla para que desde el Congreso se emitiera una orden, una ley, para que se sacara esto de los colegios, de las aulas, y se aprobó. Entonces ya no es obligatorio, ya no se hace, y se dejó de orar, se dejó de reconocer a Dios y se dejó de leer la palabra. Como resultado, ¿qué tenemos hoy? Muchos alumnos llegan, muchos, ha pasado, usted lo ha escuchado en las noticias, armados, y cometen grandes masacres dentro de las aulas universitarias. Usted sabe que estudiar en Estados Unidos, la gente es tranquila, pero cualquier día se escucha cosas que no se escuchan en cualquier país del mundo. Se levantó un estudiante y comenzó a matar, mató 15, mató 30. Porque si tú sacas la palabra de Dios de tu casa, sacas la palabra de Dios de tu corazón, sacas la palabra de Dios de tu vida, en reemplazo a ello vendrá una enseñanza que vaya contra la verdad y contra la moral de Dios. Y como respuesta podrás tener cualquier tipo de enseñanza que no sea la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, queremos hoy, mi amado hermano, compartir la palabra. Usted viene a este lugar, un propósito principal, que usted viene a este lugar es porque usted viene a tener un encuentro con Dios. Usted viene a hablar con Dios, usted viene a adorarlo, necesita este espacio. Usted tiene que mirarlo como yo necesito un espacio con Dios. Y otras veces aquí hemos enseñado que Dios, a todos los que buscamos a Dios, a la luz de la palabra, somos personas de altar. Un altar es un lugar donde tú subes a Dios. Y es en ese mismo lugar donde Dios desciende a ti. Aquí en este momento estamos haciendo un altar, se llama altar congregacional. Hay un altar que es personal, que es el que tú haces con Dios a solas. Puede ser en tu casa, en tu trabajo. Hay un lugar donde tú te apartas a hablar con Dios. Ese es un altar personal. Y está el altar familiar, que es cuando tú te reúnes con tu familia a orar, a hablar con Dios, y con tu familia se presentan delante de Dios. Y está un tercer altar, que es el altar congregacional, es la iglesia, el lugar donde vienes a Dios a nivel congregacional, a nivel de iglesia, a nivel de hermanos, aquí todos juntos. A su nombre sea la gloria. Eso lo llamamos altar congregacional. ¿Qué estamos haciendo ahora? Un altar ¿qué? Congregacional. Estamos ofreciendo desde este lugar. Dios está en los cielos. Mira a Dios en los cielos y viendo reunida, no sé, aquí un poco más de 100 personas que están adorándole, que están alabándole y que han venido a escuchar una enseñanza, a escuchar algo acerca de Dios que bendiga y que edifique sus vidas. Obviamente no puedes salir de aquí, de alguna manera no puedes salir de aquí como llegaste. Tú dirás, no, yo vine y salí, no pasó nada, crees tú. Pero una palabra que va quedando en tu corazón es una semilla que va dando un fruto en su momento, va creciendo y se va viendo el resultado. Yo te lo digo por mí. Yo un día fui a la iglesia por primera vez y no he sido el mismo desde entonces. La palabra de Dios me cambió mi forma de pensar, de hablar, de vivir, aún de vestir, de todo. La palabra de Dios. A su nombre. En estos días, el libro de Hebreos capítulo 6. El capítulo 6 está después del 5. A los que no saben. ¿Cuánto lo encontraron? ¿Me prestas una, hermana Ketty? Disculpa. Me le dan a mis hijas, que ella dice que no le dan hoja.
Papi, está bien que seamos hijos del pastor, pero quiere decir que por eso no nos van a dar hojas. Dicen gloria a Dios. ¿Cuánto lo encontraron? Hebreos capítulo 6. ¿Verso qué? Verso 2, 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Del juicio eterno. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos textos que usted ve ahí, esas expresiones que usted ve ahí, gran parte de ellas abarcan todo lo que tiene que ver el fundamento del Evangelio. Por eso dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Rudimento es la parte básica y primarias. Los rudimentos son las primeras enseñanzas, las enseñanzas básicas. Por eso hemos llamado este tema que venimos tratando hace que lo quedó 3 domingos atrás. ¿Cómo se llama? ¿Se les olvidó? Si se les olvidó el título, imagínense la enseñanza. Doctrinas básicas. El tema general se llama doctrinas básicas. La serie se llama Doctrinas Básicas o Doctrinas Fundamentales. Y el tema que estamos tratando se llama lo que dice arriba. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estamos tocando doctrina de Cristo. Amén. Veníamos enseñando el domingo anterior, les preguntaba acerca, una pregunta que hizo Jesús: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? En ese entonces algunos dijeron que era Jeremías, que era Elías, que era alguno de los profetas que había resucitado. El Señor le pregunta a sus discípulos, los que están viéndolo hacer milagros, escuchándolo predicar, les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién cree que soy yo? ¿O quién es el Hijo del Hombre? En mi imaginación, yo veo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos ellos mirándose la cara y diciendo, ¿y ahora nosotros qué decimos quién es Él? Porque hoy en día tenemos la enseñanza de quién es Cristo, pero ese día tenían era la persona ahí. Y como Él no apareció así, yo soy el Hijo de Dios, sino que Él apareció nacido de mujer, como enseñábamos el domingo pasado. Él nació de una mujer. Entonces, ellos no podían decir, tú eres el Hijo de Dios, porque dice que Él es el hijo de José y de María. Era un carpintero allá. ¿Cómo vamos a decir ahora que Él es Dios? Si ellos creían en Dios y creían en las enseñanzas de Moisés. Entonces ellos dijeron, como están ahí callados, el Padre Celestial llega y le da una revelación a Pedro. Y Pedro habla por revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a partir de ahí, los discípulos comienzan a mirar a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como el Hijo de Dios, o para que me entiendan mejor, como Dios. Ya, obviamente, luchando con sus dudas, con sus ataques, hasta que ellos quedaron confirmados acerca de quién era Jesús. Cuando entendieron que Jesús murió y resucitó y se fueron a las Escrituras, todas estas cosas, todo el cumplimiento de la palabra, cómo se cumplió en Cristo. Por eso ellos, la doctrina que los apóstoles, Dios les permite poner para la iglesia, es una doctrina que es irreemplazable, no se puede cambiar y nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya ellos colocaron. A su nombre, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y enseñamos, hablando acerca de quién es Cristo, yo le hacía la pregunta a ustedes, ¿quién es Cristo para ti?
Usted necesita saber quién es Cristo para ti. Yo te recalco esto domingo a domingo mientras esté en el tema, porque a mí me interesa que tú sepas quién es Cristo para ti. Si tú no tienes una claridad acerca de quién es Cristo para ti, es posible que tú estés creyendo en un Cristo que no sea el que vino a morir por ti en la cruz, sino en uno imaginario, en uno que tú te estás imaginando, en uno que has creado y no el que Dios te mandó. Te decía quién es Cristo para los judíos y para los árabes. Para ellos Él es el líder de los cristianos. Una persona que se levantó, comenzó a hablar algunas palabras muy bonitas y los cristianos, los que le siguen, le llaman cristianos. Para los judíos ni para los árabes Jesucristo no es Dios. ¿Quién es Jesucristo para los testigos de Jehová? Te decía ya que para ellos Jesucristo es el arcángel Miguel. Él no es Dios, sino que Dios allá en el cielo cogió un arcángel y le dijo: mira, te vas allá a la tierra, vas a morir por los pecadores y te vamos a cambiar el nombre. Ya no te llamarás más Miguel, te vas a llamar Jesús. Desde esa perspectiva, los testigos de Jehová miran a Jesús como un arcángel. Para los pentecostales unidos, iglesias unicitarias o solo Jesús, para ellos Jesús es el Padre oculto, que se le revela solamente a aquellos a quien Él se les quiera revelar. No es el Hijo de Dios, sino que se apareció aquí como Hijo de Dios, pero que a la postre Él es el Padre. Y que solamente aquellos a quien el Padre, Él mismo, les quiera revelar que Jesús, el Hijo de Dios, es realmente el mismo Padre, son los únicos que pueden tener la verdad. Y eso es erróneo también, falso. Para otros Jesús es un filósofo. ¿Y quién es Jesús para ti? Jesús, hemos visto en estos domingos que Jesús es Dios. Hablábamos el domingo pasado de la preexistencia de Jesús, que Jesús antes de venir, o sea, Jesús no apareció. Yo te decía que cuando yo no conocía a Cristo, no había estudiado la palabra, yo pensaba que Jesús existió a partir del momento que nació en el vientre de María. No es así. Jesús existía antes, porque Él es Dios, Él es el creador del cielo y la tierra, es el Hijo de Dios. La Biblia dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son una. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es que tres personas que comparten una misma naturaleza y esencia, pero son tres personas distintas e iguales. Son distintas el uno del otro, pero son iguales porque comparten una misma naturaleza y están unidos. Y estas tres personas tienen el título de Dios. Cuando nos referimos al Padre, nos referimos a Dios. Cuando nos referimos al Hijo, nos referimos a Dios. O cuando nos referimos al Espíritu Santo, nos referimos a Dios. Son tres personas distintas que comparten una misma naturaleza y que conforman el único Dios verdadero. A su nombre. Jesús siempre habló del Padre y Jesús habló del Espíritu Santo, que vendría después que Él se iba. Y lo habló como otro consolador, otra persona distinta a Él. Jesús se refirió al Padre como otra persona distinta a Él, aunque dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. No hay contradicción entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. A su nombre. Jesús, hablábamos de que Jesús vino a la tierra, vino en carne. Hablábamos de la encarnación de Cristo. Él se despojó de su naturaleza divina y tomó una naturaleza humana. Les explicaba que en la Trinidad hay un ser humano, porque Jesús tomó una naturaleza humana y murió como ser humano, vivió como ser humano. El domingo pasado hablábamos de los versículos donde Jesús tuvo hambre, Jesús se cansó, Jesús dormía, Jesús tuvo toda clase de sentimientos, tentaciones, necesidades que tiene un ser humano. Usted se preguntará: ¿será que Jesús iba al baño? Sí, iba al baño, comía, le daban cansancio como un ser humano. Amén, porque Él estaba en una naturaleza humana. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Cuando muere en la cruz, ahí está muriendo Jesús, está muriendo el Hijo de Dios, está muriendo Dios y está muriendo en una naturaleza humana. A su nombre sea la gloria. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Cristo.
de la muerte de Cristo. Trataré de ser lo más breve posible porque sé que el tiempo apremia. Escúcheme esto. Hay algo que yo pensaba sobre la muerte de Cristo, meditando sobre esto. La muerte entró al mundo, óigame esto, la muerte entró al mundo por un hombre y la muerte entró por causa del pecado. Si Jesús no vino por voluntad de varón, es decir, Jesús no fue engendrado por José, María no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre ni con José para quedar embarazada y para que Jesús pudiera venir. Ella, la palabra nos enseña que ella tuvo muchos más hijos después, pero antes cuando Jesús vino, Jesús solamente fue el vientre prestado de ella. Si Jesús no nació por voluntad humana, es decir, no fue engendrado con la misma naturaleza con que la naturaleza pecaminosa, a ella me refiero, de los seres humanos. No estaba en pecado, Jesús vino sin pecado. Todo ser humano que nace en pecado. La Biblia dice, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Es decir, en el momento que la mamá de David queda embarazada de David, él está diciendo, cuando yo quedé en el vientre de mi madre, ya yo venía en pecado. Venimos en pecado desde Adán. ¿Me doy a entender? Entonces, el niño obviamente nace con inocencia, pero en pecado. A medida que él va desarrollando su crecimiento, inmediatamente se va desarrollando la naturaleza de pecado. Y por eso yo te decía que a veces hay niños que son rabiosos, son no sé qué, son agresivos por la naturaleza pecaminosa que traen. No así con el Señor Jesús, porque Jesús no fue engendrado por voluntad de hombre. Jesús fue engendrado como cuando Adán fue hecho en el huerto del Edén. Adán no había pecado y fue hecho una naturaleza limpia, sin pecado, pero con la posibilidad de ser tentado para caer en el pecado. De hecho, Satanás lo tentó y él cedió a la tentación y pecó, y entró el pecado a toda la raza humana. Ahora Jesús viene y se necesita que Él venga y venga sin pecado, porque si Él viene en pecado, solamente podría morir por su culpa. Porque cada uno de nosotros que vive en pecado, que nace en la naturaleza pecaminosa, yo no puedo morir por los demás, porque yo llevo mi propia culpa. Lo mucho que yo puedo hacer es morir por la culpa mía. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces, cada ser humano lleva la culpa de su pecado, y cuando él muere, le están muriendo por la culpa de su pecado. Si Jesús viene en pecado, pues le hubiera tocado morir solamente por su pecado. Pero como Él no viene en pecado, como un cordero inocente, así lo presenta la Biblia, porque en el Antiguo Testamento se ofrecían corderos a morir por los inocentes. Entonces Él llega como el Cordero de Dios. Como no tiene pecado, Él puede morir por todos los pecadores. ¿Qué riesgo corría Jesús ahí? Él corrió el riesgo de tomar una naturaleza humana y someterse a la naturaleza humana. Corrió el riesgo de pecar. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese pecado? Póngase usted a pensar eso. ¿Usted sabe qué perdía Él? Póngase a pensar todo lo que el Señor hubiese podido perder, porque Él se está despojando de su divinidad, de ser Dios, y se hace hombre. Como hombre se vino a someter al Padre en una naturaleza humana. Y como hombre estaba sometido a la tentación del pecado. Y cuando hablo de la tentación del pecado, no es que él iba a caer en adulterio ni en fornicación, en una sola desobediencia que él le hiciera al Padre, pecado. Porque usted da cuenta cuál fue el pecado de Adán. Hombre, Adán, ese árbol que está ahí es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de ese árbol, porque el día que él coma ciertamente vas a morir. Y no es que ese árbol tuviera una fruta mágica, que en el momento que se la comiera iba a entrar esa nutriente que le iba a dar conocimiento del bien y del mal. Ese árbol era sencillamente que él estaba en un estado de inocencia, y si él comía, él desobedecía, y al desobedecer
él iba a pasar de un estado de inocencia, que de hecho pasó, a un estado de conciencia. Iba a estar consciente. Y por eso el Señor dice, vas a tener conocimiento del bien y del mal. A su nombre. Ahora Jesús, fíjate, Adán, usted no ve que él cayó ahí, se comió un árbol, una frutica, perdón, se comió una fruta. Usted dice, ay, se trataba de la desobediencia. La mínima desobediencia se convirtió en pecado para Dios. Esa naturaleza entró en la humanidad. Desde ahí para adelante, cualquier cantidad de cosas. El pecado más grande no es el adulterio, no es el homicidio. El pecado más grande que el ser humano comete, se lo voy a dejar hoy por revelación. Bienaventurado soy que no me lo revela carne ni sangre. No, ya se lo he dicho otras veces. ¿Cuál cree usted que es el pecado más grande que el ser humano comete? ¿Cómo? ¿La qué? ¿Y quién le enseñó eso? No. El pecado es desobediencia. El pecado más grande que el ser humano comete es rehusar creer en el Hijo de Dios. Porque si tú matas a alguien, pero tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tu pecado de homicidio es perdonado. Si tú mientes, si tú robas, si tú engañas y te aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tu pecado es perdonado. Pero si tú no robas, tú no matas, tú no fornicas, tú no adulteras, tú eres una persona aparentemente sana y rehusas creer en el Hijo de Dios, tus pecaditos no son perdonados. La Biblia dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque ha rehusado creer en el que puede salvarlo y perdonar todos sus pecados. A su nombre. Ahora, desobedece Adán entre el pecado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús desobedece? Se arriesgó todo por nosotros. Mire el riesgo de Jesús. Se arriesgó por nosotros. Y la meta de él, por eso es que yo le decía los otros días acerca de la tentación de Jesús. Usted dice, ay, qué tentación la de Jesús. Ojalá esa fuera mi tentación, que el diablo se me apareciera y me dirá, Jorge, si tú eres un hijo de Dios, di que este lápiz se convierte en pan. Ay, sabroso, sin nada. No, es que no se trataba de eso. Se trataba de que si Jesús tenía toda la fe y el poder para decirle a una piedra. La gente dice, no es que Jesús no lo hizo porque iba a comer piedra. No, si Jesús cogía una piedra y decía, conviértete en pan, seguro que va a ser un pan bien sabroso. ¿Cuánto lo creen? Imagínense, sacó una mujer de un hombre y le sacó naturalezas distintas. Ahora, el pecado era el que Jesús obedeciera a lo que Satanás le decía y desobedeciera a su padre, porque el padre no lo había mandado a convertir piedras en pan. No para demostrarle que era hijo de Dios, iba a lanzar de allá arriba y que sus ángeles iba a mandar. Lo más probable es que los ángeles vinieran y lo recogieran. Pero sencillamente obedeció a Satanás y desobedeció a su padre. Esa pequeña desobediencia se convertía en un pecado grande para Jesús. Le tocó morir escasamente por su propio pecado. Y nosotros hubiésemos quedado a su nombre. La muerte de Cristo. Tiene usted una hoja allá que dice: la profecía de la muerte de Cristo demuestra que el anticipado designio de Dios la muerte de Cristo posee un profundo significado espiritual y la muerte de Cristo tiene un alcance universal. Vamos a hablar de estas tres cositas y después hablamos de la resurrección, si nos da tiempo. Escuche. Cuando Jesús muere en la cruz, quien está muriendo ahí es Dios. ¿Quién lo mató? La creación asesinando a su creador. Yo meditaba
sobre este tema algo. Meditaba lo siguiente. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, le voy a decir algo que se me estaba escapando ahorita. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo te digo a ti, estamos hablando aquí, estamos hablando de utopía. Si yo te digo a ti que yo soy la vida, te estoy diciendo que yo no muero. Yo te dije ahorita que la muerte entró a la humanidad por el pecado. Y si Jesús no ha pecado, no tenía por qué morir. La muerte no tenía potestad sobre él. ¿Me doy a entender? O sea, Jesús para morir en la cruz tenía él que decidir morir. De lo contrario, los hombres no lo matan. ¿Me doy a entender? Dios le dijo a Adán, el día que comas ese árbol vas a morir. Como él peca, entra la muerte. Pero si Jesús no ha pecado, la muerte no tiene potestad sobre él. ¿Me doy a entender? Y él dice, yo soy la vida. Y si él es la vida, la muerte no puede con la vida. A menos que la vida se lo permita. Por eso Jesús dice, nadie, ¿te ha leído un versículo por allá en la Biblia que dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo en rescate de muchos? ¿Usted ha leído ese versículo? Ojalá alguno me ayude a conseguirlo, para que no quede como la duda. Uno solo, no busquen todo porque se me distrae. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo la pongo. Y Jesús permite morir porque está en ese momento no pecando, llevando el pecado de la humanidad como si Él hubiese sido el pecador. Como si Él hubiese pecado. Él está diciendo, dame tu pecado a mí. Yo no estoy pecando, dame tu pecado. Yo lo cargo. La historia de unos hermanos dice que había uno que era cristiano, una persona muy íntegra, muy reconocida por su integridad ante la sociedad. Y él tenía un hermano que era un delincuente, malo, perverso. Este le predicaba a aquel y aquel le decía, yo nunca me convertiré a Cristo. Un día este hombre comete un homicidio, mata a alguien, sangre fría, su cuerpo, sus ropas se llenan de sangre. Y la policía comienza a perseguirlo y él está huyendo y pasa cerca a la casa de su hermano y entra desesperado. Y el hermano le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ensangrentado? Y dice, acabo de matar a un hombre y la policía viene tras mí. Y tú sabes que en este país se paga la pena de muerte. El hermano de él dice, se quita su ropa y le dice, dame tus vestidos. Hacen intercambio de ropa. El que es un cristiano se coloca la sangre, la ropa ensangrentada de su hermano, y el otro se pone la ropa del hermano que es cristiano y le dice, toma la Biblia. Y se parecía a mí. No, una broma. El hombre está ahí con su Biblia, el asesino, y el bueno está lleno de una ropa toda sucia, ensangrentada. Y cuando la policía entra y lo ve, lo captura, comienza a golpearlo, lo atrapan, le leen las cosas que le van a leer y se lo llevan, y él guardó silencio en todo. ¿Usted qué tiene que decir? No dijo nada, nunca dijo nada. Lo condenaron a la muerte y murió. El hermano de él, que cargaba sus ropas, pensaba día a día, si mi hermano siendo bueno, siendo justo, murió por mí. Él llevó mis vestiduras ensangrentadas de un hombre que ha cometido un crimen, y yo tengo su vestidura de un hombre que se ha guardado limpio, pulcro. Entonces este hombre ese día aceptó a Jesús, el día que su hermano murió, y decidió conservar la pureza y la limpieza de la vestidura que llevaba puesta, la de su hermano, a su nombre. Algo similar pasó en lo que Jesús hizo por nosotros. Él cargó nuestra culpa, Él llevó nuestros pecados. Cuando Él está muriendo en la cruz, Él no ha pecado. Él está cargando el pecado de toda la humanidad. Juan, háganme el favor y lo leen, por favor.
tengo poder, o sea, el Padre dijo, tú como ser humano vas a ir allá y yo te voy a dar el poder de dar tu vida, porque de lo contrario no muere, porque no ha pecado. Entonces dice, te doy poder para que mueras. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo que me dijo San Juan, ¿qué? Juan 10, 17 y 18. Anótelo ahí por favor, porque la mente es olvidadiza. Y usted lo medita allá en su casa. Cuando Jesús muere en la cruz y los hombres están matándolo, Jesús decide morir. Ahora escuche esto. Él es la vida. Él es la vida. ¿Usted se imagina la humillación que tiene que hacer la vida? Renunciar a la vida para aceptar la muerte. Siendo Dios, tuvo que aceptar morir. Eso es algo grande que Dios ha hecho. Morir. Usted y yo morimos porque nos merecemos, dijo aquel hombre en la cruz. Nosotros merecemos morir, pero este hombre, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho él? No ha hecho nada para morir. Nosotros merecemos morir. Ahora, la vida está renunciando a la vida para poder morir y para poder salvarnos. ¿Ha pensado eso alguna vez? Entonces él dice, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque él no ha pecado. Está llevando el pecado de la humanidad. Cuando él está muriendo en la cruz, está muriendo por los pecados que hasta ese momento, desde Adán hasta ese momento han habido. Y los que iban a venir después de eso. A su nombre sea la gloria. Sobre la muerte de Cristo, habían algunas profecías en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, por ejemplo en el Edén, en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, cuando Adán peca, que su esposa le da de comer a él, que él come, y entra el pecado de la humanidad. Entonces el Señor dice, Adán, ¿dónde estás tú? Adán y Eva se le abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos y se esconden. Y dice, Señor, tuve miedo de ti porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Él sabía todo, solamente está dialogando con el hombre. Y dice, ¿has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Entonces Adán se limpia las manos, como hacemos los seres humanos. Culpamos enseguida al otro. No, es que esa muchacha que me diste de compañera, ella me dio. Y yo comí. Y dice el Señor a Eva, Eva, ¿qué has hecho? Entonces dice, la serpiente. Y todos terminamos culpando al otro, uno culpa al otro. Entonces el Señor le dijo a Adán, bueno Adán, primero entró la muerte. Segundo, tendrás que sudar. ¿Por qué sudar? ¿Por qué el Señor le pone ese castigo al hombre? Porque su fuerza se limita. El Adán antes de pecar no es el mismo Adán después del pecado. Antes de pecar, yo una vez traje una enseñanza aquí que pudiera parecer un poco extraña, pero es la verdad. Adán era una persona con poderes especiales que quedan reprimidos en él una vez cae en una naturaleza pecaminosa. Porque Adán se podía desplazar en todo el huerto del Edén, colocar nombre a todos los animales. O sea, tenía un poder especial de moverse y no cansarse. No cansarse. Cuando él cae en pecado, la naturaleza lo lleva enseguida al cansancio. Y por eso el Señor dice, vas a trabajar ahora y vas a sudar, porque quedaste limitado. Como cuando Sansón cae con Dalila, que se le reduce la fuerza e intenta reventar las cuerdas y no puede, algo así, a su nombre. Ahora, ahí pasa algo. El Señor le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Le dice a Eva, aumentaré en gran número los dolores de tu preñez. Y le dice a la serpiente, polvo comerá todos los días de tu vida.
te arrastrarás. Parece ser que la serpiente no se arrastraba, no sé si era que tenía pata o era que caminaba así erguida. Después nos lo dicen allá arriba. Te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y le dice el Señor algo a la serpiente. Entienda que en ese momento la serpiente Satanás está personificada en esa serpiente. Y el Señor le está hablando a Satanás en ese momento. Y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué sienten las mujeres si yo le dijera: en este momento por sus pies está pasando una serpiente? ¡Ah! Yo recuerdo un día que veníamos con el hermano Jairo de Orihueca. Venía su mamá, venía su suegra, venía la mamá Mercedes, no sé quién más venía en persona. Y entonces Jairo dijo: hay una culebra, hay una culebra. Y no sé qué era que decía, si era la mamá. Hay una culebra. Y hermano, y la culebra se subió. ¡Ah! O sea, ellos sentían que la culebra se había subido al carro. Y se montaban los pies y se miraban, porque es que eso es algo designado desde allá, desde el huerto. Un hombre ve una serpiente y tiende como, o sea, yo me asusto, pero tiendo como que acercarme un poco más. La mujer corre, hay una enemistad tremenda. Ahora, el problema no es ese, no es que la mujer, eso quedó de ahí, pero lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. Él le dice, Génesis 3:15, léalo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Es decir, la expresión es esto: de la simiente de la mujer va a nacer uno que te va a pisar la cabeza. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y tu simiente. Esta, la simiente suya de la mujer, te va a herir en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús iba a morir. Herir en el calcañar era que Jesús iba a morir, pero que la simiente de la mujer te iba a aplastar la cabeza. Y ese día Satanás lo entendió. Desde entonces él comienza a hacerle seguimiento. ¿De dónde vendrá? Por eso usted ve a una Sara estéril, por eso ve a una Raquel estéril, por eso ve a una, ¿cómo es la otra? Sara, Rebeca estéril, pero que Dios abre el vientre de ella porque Él está buscando la forma de bloquear que venga de la simiente de la mujer el que le va a aplastar la cabeza. Después el Señor toma de esa simiente una descendencia, la descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham viene a Isaac, Jacob, nacen las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus Dios escoge una tribu, la tribu de Judá. Y el Señor dice que esa tribu se va a levantar un rey. Y Cristo viene de la tribu de Judá, a su nombre. Ahí comienza la profecía. Se va a levantar uno que va a morir. Al morir en la cruz, te va a quitar, te va a vencer. Lo otro es la profecía acerca de Cristo. David, ¿cuántos de ustedes han leído el Salmo 22? ¿Cuántos lo han leído? 2, 3, ok. Yo los invito a leerse el Salmo 22. En los salmos usted va a encontrar algunos salmos, y esos salmos se llaman salmos mesiánicos, porque cuando usted los lee va a encontrar a Jesucristo, al Mesías, que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribía. Pero él no sabía, tal vez no sabía, que él estaba hablando acerca del Mesías. A veces ellos escribían por experiencia propia, por lo que ellos estaban viviendo, o por lo que el Espíritu les inspiraba a escribir. Pero ellos a veces no entendían que estaban refiriéndose al Hijo de Dios. Y pasemos un momentico por el Salmo 22. Vamos allá al Salmo 22. ¿Cuántos trajeron Biblia? Hermano, no traje Biblia, pero traje el celular. Quiero que todos vayan conmigo, todos, y pongan su corazón en la palabra en esta mañana. ¿Usted escuchó alguna vez en Jesús estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz? Bueno, esas palabras las dijo el salmista David. Mire lo que él dice, no lo voy a leer todo porque imagínate. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron y a ti
y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él puso su complacencia. Puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz rugiente. Estamos hablando de Cristo que está siendo perseguido por la humanidad. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me cercaron cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, abrieron huecos en mis manos y en mis pies cuando Cristo fue crucificado. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mi vestido. ¿Usted escuchó algo de eso en la vida de Cristo? Sobre mi ropa echaron suerte. Supieron que la gente echó suerte sobre la ropa de Cristo. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada, libra de la espada mi alma. Del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Está hablando de gente fiera, gente malvada, no de los animales como tal. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza, en la congregación pagaré todos mis votos. A su nombre. Esos salmos que dicen expresiones como tal se refieren o están dando una profecía acerca de la vida de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Y fíjese que él dice: horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Es una profecía acerca de que esas cosas iban a suceder en Cristo. En el caso de Isaías, vamos por favor a Isaías 53. Usted se lo sabe de memoria, más que yo, pero queremos leerlo por aquellos que no se lo saben. El profeta Isaías, el Señor lo pone a escribir de esta manera. Él a veces no entiende por qué está hablando así, pero él sencillamente obedece a su nombre. Isaías 53, está después del 52. Dicen gloria a Dios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Aquí se refiere a Cristo, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Da a entender como que el rostro del Señor quedó desfigurado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Usted sabía que Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico? ¿Cuántos sabían eso? Dice, por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Acuérdense que él murió al lado de ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en él su mano, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabía usted que usted y yo somos el fruto de la aflicción de Cristo? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que somos el fruto de la aflicción de Cristo. Que nosotros, estando condenados en nuestros delitos y pecados, hoy nosotros somos perdonados. Porque Él murió por nosotros. Ya no hacemos parte de los condenados, porque Él nos perdonó. Lo hemos recibido en nuestro corazón. Hemos aceptado que el sacrificio que Cristo sufrió era el que nosotros nos merecíamos, que Él murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto, nosotros somos justificados. A su nombre, somos justificados. Es decir, ibas a ser condenado, pero dijeron, bueno, no pueden pagar dos veces por el mismo delito. Si tu delito ya fue pagado en Cristo, pues ya tú quedas absuelto. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar que eres un pecador y aceptar a Cristo y vivir para Él. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? A su nombre. Alguien que urgentemente me lea Daniel 9:26. Daniel 9:26. Se me acabó el tiempo. Gracias, hermana. Se quitará después de las 62 semanas. Yo una vez di una enseñanza aquí sobre las 70 semanas de Daniel, no la puedo dar ahora. Se quitará la vida después de las 62 semanas de años, son semanas de años, no de días. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. A su nombre. Ahí está profetizado que Cristo iba a morir, que el Mesías iba a morir. En Zacarías 13, 6 y 7 habla del pastor herido. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Se refiere a Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Además de profecía directa acerca de la muerte de Cristo, el Antiguo Testamento ofrece cuadros de hechos y personajes que tipifican el sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento, como acuérdense que el Nuevo Testamento comienza de Cristo para acá. Pero antes que Cristo viniera como hombre aquí a la tierra, habían profecías, toda la palabra del Antiguo Testamento iba enfocada hacia una cosa, hacia Cristo. Yo te decía el otro día que Cristo está tipificado, está mostrado. Él es el libertador, Él es el Salvador. Todo el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los sacrificios, el templo, todas esas cosas representan a Cristo. Dice, todas esas cosas eran sombra del que iba a venir.
de Cristo. Y vas a encontrar cosas como esta. ¿Se acuerda? Ahorita hablábamos del pecado de Adán. Cuando Adán cuando Adán peca, ellos se dan cuenta que están desnudos y se esconden y cogen unas hojitas de higuera y se tapan con hojitas de higuera. Entonces el Señor, dice la Biblia en Génesis 3:21, que Él los vistió con pieles. Y hago una pregunta: ¿de dónde salió esa piel? Salió de un animal que murió. Eso es una profecía acerca del que iba a morir por ti y por mí, a su nombre. Otra cosa, la ofrenda de Abel, Génesis 4:4, cuando Abel ofrece aquella ofrenda, en el libro de Hebreos dice que la ofrenda de Abel, la sangre de Cristo, es mucho más preciosa. Amén. La compara en Hebreos, el escritor de Hebreos trae a colisión la ofrenda de Abel, cuando Abel ofreció aquel becerro, aquel cordero, aquella oveja gorda, y la ofreció en sacrificio. Ese cordero representaba a Cristo Jesús. Cuando Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a Isaac, en Génesis 22, bastante largo ese capítulo, no se lo voy a leer ahora, y él va y lo ofrece, lo va a ofrecer a Isaac. Eso es una tipificación de que el Padre está ofreciendo a su Hijo Jesucristo como una ofrenda. Amén. Acerca de la muerte de Cristo en el monte Moria. El Cordero de la Pascua, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo iba a salir, ya había la orden para que salieran de Egipto. El Señor dijo iba a matar a todo primogénito en Egipto. Y a los judíos que vivían en Gosén le dijo: para que los primogénitos de los judíos no mueran, ustedes tienen que matar un cordero. Un cordero. Y cuando lo maten el cordero, cogen la sangre y la untan en la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pase y en toda casa donde él vea que hay sangre untada en la puerta, él dirá: el primogénito, el primer hijo de esa casa, de esa familia, no lo puedo matar porque la sangre de ese cordero que murió lo está salvando. Entonces el ángel de la muerte seguía derecho. Como los judíos tenían ese permiso de parte de Dios, ellos se pusieron las pilas, hablando aquí nuestro término. Y el que no tenía, el Señor, el que no tenga, por muy pobre que sea, únase con otro. Mataban un corderito, lo degollaban el cordero y cogían la sangre y con un lebrillo, si hubiera sido yo pinto toda la casa de rojo, todo el frente, para por si acaso el ángel no ve bien. ¿Cuánto dan gloria? Obviamente tenía que ver bien. Entonces era para que lo viera bien clarito. Yo no creo que algún flojo por ahí, yo pinto todo, hermano, que sea bien rojito hasta donde la sangre llegue. Ese cordero que murió ahí representa que Cristo, el Hijo de Dios, moría y que derramaba su sangre para salvarnos a nosotros. El ángel de la muerte ya no tenía potestad sobre él. Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Qué hermoso, hermano. O sea, ese es un Cristo digno de amar, digno de seguir. Yo no sé por qué la gente se aburre de seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen, porque no lo aman, porque no quieren saber de Él. Pero Él ha hecho lo mejor para ti. A su nombre sea la gloria. Eso lo consigues allá en Éxodo capítulo 12. La serpiente, allá en número 21, pasó algo. Los judíos murmuraron, cayeron en un pecado de murmuración, y el Señor les mandó serpientes. Y las serpientes los picaban y muchos comenzaron a morir. Entonces Moisés intercede, dice: Señor, el pueblo está muriendo. Entonces el Señor le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, grande, gigantesca, y que la coloque a vista de todo el pueblo. Y Moisés ciertamente así lo hace. Hace una serpiente de bronce bien grande y la coloca a vista de todo el pueblo. Y cuando alguien era mordido por la serpiente y estaba a punto de morirse, la gente miraba, o escuche esto, miraban la serpiente de bronce y quedaban sanos. ¿Sabe qué representa eso? Jesús dijo: así como Moisés, en Juan creo que capítulo 3, dijo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿qué representa esa serpiente? Esa serpiente representa el pecado. Y Cristo, que murió en la cruz como un pecador sin haber cometido pecado, cuando el hombre que es mordido por el pecado mira a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. A su nombre sea la gloria. Oh, gloriosa muerte de Jesús, que nos da vida. Amén. Que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dicen gloria a Dios. Dicen aleluya. A su nombre. A su nombre. Oh, gloria a Dios por la muerte de Cristo, hermano. ¿Cuánto lo aman, hermano? Vale la pena seguirlo, vale la pena amarlo, vale la pena buscarlo. Alguien así es digno de seguirlo y buscarlo, que ha dado toda su vida para salvarnos, que se despojó de todo, de su divinidad. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay un tema, no lo voy a tocar aquí, pero hay un tema que se llama la humillación de Cristo. Cristo se humilló en todo. Siendo Dios, toma una naturaleza humana. Siendo Dios, ya ahí se humilló. Y siendo humano, nació en un establo. No nació en cuna de oro, nació en un establo, están los animalitos. Lo despreciaron. No, aquí no hay espacio para el Señor en el mesón. Y vivió de la tribu, de la familia más humilde. Eso vivió humildemente, en medio de la pobreza. A su nombre. Vivió como un ser humano, se sometió a todas las cosas de un ser humano, se humilló, se hizo obediente hasta morir. O sea, el morir para Cristo ya es una humillación, porque Él se está despojando de la vida para morir. Eso es como si tú compraras ropa bien carísima, te tuvieras que poner una ropa sucia y tú te despojaras de tu ropa cara y valiosa para colocarte una ropa que está sucia. Él se humilló de esa manera. Y además, el Señor dice que dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Él no solamente murió, sino que murió de la manera más vil que podía morir una persona en la época de Jesús. Porque Él pudo haber muerto de un paro cardíaco. Bueno, voy a morirme, es un paro cardíaco, muero por todos ustedes. Pero los corderitos no morían de paro cardíaco, eran sacrificados. Y Él fue despedazado su cuerpo, fue abierta su carne, su rostro, dice el pasaje, fue desfigurado, sin hermosura, sin atractivo para que le deseemos. La gente que veía el rostro del Señor podía decir, qué atractivo hay en Él, porque su rostro Él fue golpeado. Las espinas que colocaron sobre su cabeza hincharon, además de sacarle sangre, de que se incrustaran, hincharon sus frentes. Su rostro se llenó todo de sangre. ¿Usted ha visto alguna persona ensangrentada? Ahora imagina el rostro del Señor, golpeado, botando sangre por sus pómulos, por su nariz, por su cabeza. Los azotes que el Señor le dieron, dice la historia que mucha gente moría en esos azotes, porque en esos látigos, en las puntas, algunos colocaban puntas de hueso, otros colocaban garfios pequeños con bolas de cera, que ellos se incrustaban en la piel, y cuando el que latigaba, jalaba, extraía pedazos de carne. Mucha gente moría ahí. Y ser atravesado con clavo, dice, horadaron mis manos y mis pies. No murió de paro cardíaco, fue una muerte lenta, fue sacrificado, le abrieron un costado, los pies, las manos, todo. Usted piense en ese dolor. Jesús sintió el dolor en sus huesos, en sus carnes. Los médicos dicen que Jesús podía, antes de morir, haber tenido una fiebre aproximada de 40 grados. ¿Por qué? Porque por la sangre que está derramando, está deshidratado, tiene sed, pide agua y le dan vinagre. Le tocó cargar la cruz, le tocó esperar hasta la hora precisa de la muerte. Eso es una humillación al Hijo de Dios. No murió de cualquier manera. Se cree, oiga lo que voy a decir,
se cree que Jesús murió expuesto públicamente a la desnudez. Fue humillado de esa manera. De pronto hoy en día cualquiera sale desnudo por ahí y eso es, ¡ay! Está desnudo. Pero en la época de Jesús, cuando todavía la moral existía, el que alguien se expusiera de esa manera era una vergüenza pública. Porque eso es lo que hacían con los ladrones, los desnudaban, que todo el mundo los viera desnudos. Y él le hicieron todas esas cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice así, se humilló hasta la muerte. Por ti y por mí. Para que sencillamente tú y yo no fuéramos al infierno, a ser condenados para siempre en el infierno. Y Él nos escoge, te llama, te convence de esto, para que tú vayas al cielo. Dice, verá el fruto de su aflicción. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, hermano. Verá el fruto de su aflicción. Jesús fue humillado. Voy a dar en breve los dos pasos que tocan para terminar esta parte de aquí. El significado espiritual de la muerte de Cristo fue vicaria. Yo buscaba qué significa la palabra vicario. Dice que tiene las veces, poder y facultades de otra persona y la sustituye. Quiere decir que la muerte de Cristo tiene todo el poder y todas las facultades para sustituir los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento por los sacerdotes, de los corderitos, los animalitos. Él sustituye todo eso. Por eso después que Cristo muere, nunca más se volvieron a ofrecer sacrificios de animales en Israel. Y no han podido hasta el día de hoy. Porque entró un emperador, destruyó la ciudad, destruyó el templo, porque esas cosas eran sombra de Cristo. Habiendo muerto el cordero, todos esos corderos que morían día a día significaban a Cristo. Ahora, viniendo el que la sustituye, el vicario, el digno, el que merece, Él, cuando Él viene y muere, sustituye todos esos sacrificios. Así que la muerte de Cristo es vicaria y es eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El sacrificio de Él fue expiatoria. La expiación es la eliminación de la culpa o pecados a través de un tercero. La expiación, dice, la expiación es la eliminación de la culpa o pecados a través de un tercero. Hay un ofendido y hay un ofensor. El ofendido es Dios. El ofensor somos nosotros. Pero llegó un tercero que vino y expió nuestros pecados, nuestras ofensas. Él fue ante el ofendido y se ofreció para cumplir o para pagar lo que nosotros ofendimos a esa persona. Eso es como si usted coge y va por ahí y daña un carro último modelo, un Kia Rio Style 2015. Oh, qué cosa. No. Hombres carísimos. Y usted va como loco por ahí en un patín y le parte los vidrios, le daña muchas cosas. Y le sale el dueño y le dice, le voy a sacar la cuenta, eso da 30 millones de pesos. Y usted queda como, ¿dónde voy a sacar yo 30 millones de pesos? El ofendido, el ofensor, de pronto aparece alguien por ahí y dice, vea, yo pago eso. Para que me entienda un poquito más. Una muchacha va a la universidad, va atrasada. Ella como que era colombiana y como que se congregaba acá. Va a la universidad, no, eso es pura coincidencia. Va a la universidad y va atrasada, y por ir atrasada ella va en su carro, embaladísima, hermano, y ha cometido una infracción tan terrible. Cometió un accidente, cometió una infracción, y a la muchacha la llaman a juicio y la sientan ahí en el juicio. Y resulta que el que la va a juzgar, el juez que la va a juzgar es el mismo papá de ella. A ella le ponen una multa muy exorbitante que ella en el momento no puede pagar. El juez le lee, le dictamina, le dice, vea, usted tiene que pagar tanto. El juez se ha quitado su manto de juez, se ha bajado, se sienta al lado de ella como su padre y le hace un cheque
y le dice, toma, para que pagues la deuda. Y luego viene y se monta otra vez y se coloca el manto de juez y le dice, ¿tiene para pagar? Y dice, sí, acabo de pagar. A su nombre sea la gloria. El mismo juez que la iba a juzgar pagó su deuda. Amén. Jesucristo pagó nuestras deudas. A su nombre sea la gloria. La muerte de Cristo fue propiciatoria. Yo estaba buscando la palabra propicio. ¿Se acuerda de alguien que dijo, sé propicio de mí, pecador? Propiciación o propiciatoria quiere decir hacer que disminuya el enfado o la indignación de una persona. Ablandar, aplacar la ira. ¿Quién aplacó la ira del Padre? Porque nosotros somos dignos. La paga del pecado es muerte. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el Padre que está enfadado con la humanidad por causa del pecado, porque Él ve en Cristo a la humanidad. Él cuando te va a mirar a ti, no te ve a ti, sino que ve entre tú y el Padre, ve a Cristo. El Padre, el Jesús está de por medio. Dice, tú eres digno de condenación. Pero sabes que el que está delante de ti me hace verte con amor. Me hace verte que se me calme la rabia. Porque Él murió por ti en la cruz. Entonces, si nos presentamos, Señor, aquí estoy. Dice, Señor, mejor ni te menciones el nombre porque te puedo matar. Dice, Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. Ah, ok. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre, pídanlo en el nombre de Jesús. Yo no entiendo cómo ora no solo Jesús. Jesús, te pido en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidan al Padre, pídanlo en el nombre de Jesús. Si yo voy, Señor, en el nombre de Jorge, usted llega, Señor, en el nombre del pastor. No, ni me mencione por allá. Usted mejor llega, Señor, en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Sé propicio a mí, Señor. Entonces el Padre ve, antes que verte a ti, ve a su Hijo Jesús. Porque su muerte fue propiciatoria, de verdad. Eso no es imaginario, no es para que tú hagas una película y ganes plata con ella. Es la salvación nuestra. Es nuestros pecados que han sido perdonados, han sido lavados. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué más? ¿Por dónde vamos? Fue redentora. Redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de situaciones penosas. ¿Qué situación más penosa que nuestro propio pecado? Pero Él nos redimió. ¿Cuántos son redimidos aquí? Cada persona que viene a los pies de Cristo, amigo que está aquí que no has venido a los pies de Cristo, Él quiere redimir tus pecados. De pronto el diablo te dice, tú eres un violador, tú eres un asesino, tú has sido un mal padre, has sido un mal hijo, has sido un mal esposo, has sido un mal ciudadano, has sido un mal hombre, una mala persona, has hecho cosas malas. Aquí hay alguien que te redimió. Si tú lo recibes, todas esas cosas malas, Él las perdona y hace de ti una nueva criatura. Te da un corazón nuevo, te limpia todo. Te da su palabra, te da su espíritu, hace de ti un nuevo ser. ¿Cuánto lo aman, mi hermano? Nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Tú sabes lo que es eso? Somos redimidos por esa sangre preciosa. Y también su muerte es reconciliadora, porque nos reconcilió con el Padre. El Padre, dice Jesús que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo creo que tú hoy debieras amar a Jesús más que ayer, por recordarte lo que ya tú sabes, solo que te lo estoy organizando. A su nombre. Saber quiénes éramos, quiénes somos hoy, gracias a Él. El alcance de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, Jesús murió por el pueblo de Israel. Todavía hay esperanza para Israel por medio de la muerte de Cristo.
Hay un plan y un trabajo de Dios con el pueblo judío. La muerte de Cristo por la iglesia. Cristo murió por todo ser humano. La muerte de Cristo es universal. Es para todo ser humano. Todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Amén. Y esa gente que viene a Él se convierte en lo que hoy en día llamamos la iglesia de Cristo. Usted que está aquí hace parte de la iglesia de Cristo. Usted está aquí lavado, redimido, escondido en la sangre del Cordero. Si nos salimos de ella, si usted dice, me voy al mundo, ¿qué vas a buscar al mundo? No hay cosa más linda que saber que estamos metidos entre la casa, como en el tiempo de Israel, de los judíos allá en el desierto, en Egipto. Estamos metidos dentro de la casa donde afuera hay una sangre que está untada de un cordero que murió para que el ángel de la muerte no pase por nosotros. Eso representa estar en Cristo, estar escondido y cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Si tú te sales de ella y dices, no, yo no quiero nada con Cristo, y te vas al mundo, ¿qué vas a hacer? Separado de Dios, dijo el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. No puedes hacer nada separado de Dios. Lo mejor, lo más grande que un ser humano puede experimentar es encontrarse con su Salvador. Eso es el todo de nosotros. Venimos a este mundo y si pasamos desapercibidos sin conocerle, perdimos el tiempo en la tierra. Pero si venimos a este mundo y nos encontramos con nuestro Creador y con nuestro Salvador, hemos llegado al objetivo final de nuestra vida. No es haber ido a la universidad, Dios bendiga a los que van a la universidad. No es haber logrado tu gran empresa, tus grandes objetivos terrenales. Tu mayor objetivo debe ser haberte encontrado de verdad y seguir a tu Salvador. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya. Guarde la hoja para el próximo domingo. Quise terminar todo, pero me puedo demorar media hora más con eso otro y yo sé que usted se me desespera. Me tira la llave. Póngate sobre tus pies, damos gracias al Señor en esta mañana. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias por la muerte de Jesús. Gracias Señor por habernos dado vida. Gracias Cordero de Dios, nuestro amado Salvador. Alguien puede acercarse a su Salvador. Alguien puede acercarse a ese que murió en la cruz. Ahí donde tú estás. Míralo ahí. Mira como aquellos que miraban la serpiente de bronce cuando eran picados y eran sanados cuando miraban la serpiente. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, yo quisiera que pasaras aquí adelante y aceptaras al Salvador y tuvieras un encuentro personal con Jesús. Si alguien en esta mañana quiere recibir a Cristo, si alguien esta mañana está aquí y no ha aceptado a Cristo, por favor, ven a recibirle. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro verdadero amigo. Jesús es nuestro verdadero Salvador. Jesús es nuestro verdadero Señor. Si alguien más quiere recibir a Cristo, por favor, hoy es el día de tu salvación. No dejes pasar la oportunidad de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de tu vida. Acéptalo en tu corazón. Él lo único que tiene para ti es amor. Quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere vivir en ti, quiere enseñarte lo que es la vida de verdad, porque Él es la vida. Ustedes que han pasado aquí adelante, digan conmigo en esta mañana: amado Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos conocer a Jesús, por saber más acerca de la muerte de Cristo. Gracias Señor,
por perdonarnos. Venimos ante ti, pedimos perdón, Señor. Dile, pedimos perdón por nuestros pecados. Lávanos en esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Envuélvenos en ella y borra todas nuestras manchas. Borra todos nuestros pecados, Señor. Aceptamos el sacrificio de Cristo, como que Él murió por nosotros en la cruz. Sin Él no somos nada. Nuestra meta final es conocerte a ti, conocer a Jesús. Oh, gracias, Jesús. Ven a morar en mi corazón. Llévame al Padre, al amado Padre Celestial, aquel que habita en luz inaccesible. Gracias, Señor. Dile, anota mi nombre en el libro de la vida, porque tu palabra dice que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Yo quiero que mi nombre esté ahí, Señor. No me importa el mundo, no me importan las vanidades de esta vida, Señor. Me importa Jesús. Me importa Jesús. Me importa Jesús. Dígale, me importa Jesús. Oh, gracias. Quédate ahí hablando con Él. Padre, gracias por estas vidas. Gracias por ellos, Señor. Te pido que la sangre vertida en la cruz del Calvario limpie de todo pecado a estas almas que hoy han pasado aquí. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor. Oh, verás el fruto de tu aflicción y se regocijará. Él verá que su muerte no fue en vano, sino que valió la pena. Valió la pena. Valió la pena aquel sufrimiento. Valió la pena aquellos clavos. Valió la pena aquellos látigos. Valió la pena morir. Valió la pena morir. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Valió la pena. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, límpialos, sálvalos. Bendice cada hermano. Ayuda a cada hermano. Cada hermano, está aquí, hermano. Mira la cruz. Mira quién eres. Tú eres importante para Dios. Tú eres su hijo. Tú eres el fruto. Tú eres el fruto de la aflicción del amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria. Dale un aplauso al Señor.